No necesito a una madre pobre. La frase no era solo un puñetazo en el estómago, era el eco de años de sacrificio rebotando contra las paredes vacías de un corazón ingrato. Isabel, con su vestido gastado y el delantal que había heredado de su propia madre, sintió como el último hilo de dignidad se le rompía en el pecho, como el cristal más frágil. Sus manos, rugosas y marcadas por décadas de limpieza, costura y trabajos ocasionales para sacar adelante a su único hijo, Ricardo, temblaban al sostener la taza de café. Ricardo, su sangre, el hombre que ella había alimentado con sus propias privaciones, estaba allí, plantado en el umbral de la pequeña y modesta casa que ella había mantenido con sudor, emitiendo un juicio lapidario y cruel. Era un sol de tarde implacable en la pequeña ciudad, pero el frío que sintió Isabel era el de una nevada tardía en el alma. El joven, ahora un exitoso abogado, gracias a los incontables sacrificios de ella, incluyendo la venta de las pocas joyas familiares y el doble turno en la fábrica que le dejó una tos crónica, vestía un traje de lana fina, de esos que brillan bajo la luz artificial de las oficinas modernas. Contrastaba violentamente con el entorno, las cortinas descoloridas de Isabel, la estantería llena de libros viejos que su esposo había amado, y el olor a sopa casera que aún flotaba en el aire. Ricardo no venía a visitarla, venía a dictar una sentencia. «Madre, míranos», había comenzado, con ese tono condescendiente que ella detestaba, el mismo tono que usaba para humillar a los empleados subalternos. «Míranos», digo. «Mi socio de la firma me ha invitado a una cena benéfica de alto nivel. La élite de la ciudad estará allí. Y por supuesto, me ha preguntado por ti. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que mi madre vive en este tugurio? ¿Que usa delantales manchados de lejía? Mi imagen es mi activo más valioso. Y tú, con tu obstinación por vivir esta vida austera, la estás destruyendo». Isabel no podía articular una palabra. La indignación era tan densa que le cerraba la garganta. Recordó la noche en que Ricardo tuvo una fiebre altísima y ella caminó 3 kilómetros bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, hasta la única farmacia de guardia. Recordó haber cosido sus uniformes escolares hasta las 3 de la mañana con la luz de una vela, porque no podían pagar la electricidad. Recordó la vergüenza que sintió al pedir prestado dinero para sus libros de derecho, prometiendo devolverlo con intereses que jamás podría haber pagado si no fuera por su incansable trabajo. Todo eso, cada fibra de esfuerzo y amor incondicional, se resumía ahora en una simple etiqueta: pobre. «¿Obstinación, hijo?», murmuró ella, sintiendo el escozor de las lágrimas que se negaba a derramar. Los ojos de Ricardo se endurecieron, un reflejo gélido de la ambición desmedida. «Sí, madre. Obstinación. Te ofrecí dinero para mudarte a un apartamento decente, cerca del centro, con portero. Un lugar donde no tuvieras que preocuparte por las goteras o los vecinos ruidosos. Pero tú dijiste que esta era la casa de tu vida, que aquí estaba el recuerdo de papá. Esas son excusas de la gente que se conforma con la miseria. Yo no me conformo, yo he ascendido. Y ahora necesito que mi familia, o al menos lo que muestro de mi familia, refleje ese ascenso. Mi futuro está en juego». La crueldad era quirúrgica, precisa. No había pasión en su voz, solo cálculo. Era como si estuviera podando una rama seca de su árbol genealógico. Ella vio, con dolorosa claridad, que el título de abogado no solo le había dado riqueza material, sino que también había comprado un desprecio absoluto por las raíces humildes de las que provenía. Y en ese instante, en medio del silencio cargado de reproches, Ricardo soltó la frase que lo dinamitó todo. «No necesito a una madre pobre». Era un grito, ahogado en la soberbia, que resonó más fuerte que cualquier trueno. El silencio que siguió fue el más pesado que Isabel había conocido. Se llevó una mano al pecho, no para secarse las lágrimas que aún retenía, sino para sujetar el fragmento de corazón que acababa de caer al suelo. Este hombre, al que ella había dado todo, no solo la rechazaba por su situación económica, sino que lo hacía con la frialdad de quien despide a una empleada ineficiente. Sin embargo, algo se encendió en Isabel. No era ira, era una calma profunda y peligrosa, la calma que precede a la tormenta. Ricardo, al ver la falta de reacción histérica que esperaba,
se sintió frustrado. «Te enviaré un giro mañana», dijo con un gesto de desdén. «Cómprate algo digno de usar si vas a ir a esa cena. De lo contrario, no vengas. Mejor, di que estás indispuesta». Dio media vuelta. El sonido de sus zapatos de cuero fino sobre el parqué viejo era un insulto musical. Se fue sin mirar atrás. Isabel permaneció inmóvil durante mucho tiempo. La taza de café se enfrió, la luz del sol se convirtió en sombra, y el aroma a sopa se disipó, pero la frase del hijo seguía allí, tatuada en el aire. Fue entonces cuando Isabel se levantó. Sus movimientos ya no eran lentos ni pesados, eran metódicos. Se dirigió al viejo escritorio de madera oscura de su difunto esposo, un mueble que Ricardo siempre había criticado por ser arcaico. Abrió el cajón de abajo, ese que siempre había estado atascado y que Ricardo creía lleno de recibos viejos y papeles sin valor. Introdujo la llave de latón que siempre llevaba colgada al cuello, escondida bajo el delantal, y giró. Dentro no había recibos. Había una caja metálica pequeña y pesada. La abrió. Dentro había una carpeta de cuero, y dentro de esa carpeta varios documentos bancarios y una carta escrita a mano, con una caligrafía impecable. Mientras sus dedos rozaban el papel timbrado del banco suizo y la firma notarial, una sonrisa de conocimiento y poder absoluto, se dibujó lentamente en su rostro arrugado. Una sonrisa que prometía una verdad que cambiaría el mundo de Ricardo para siempre. La verdad que se resumía en la cifra que él despreciaba, pero que ella poseía en secreto, lejos de su arrogante juicio. La verdad de los $7 millones que él no se imaginaba. ¿Pobre? ¿Ella? La historia estaba a punto de reescribirse, y el precio de la entrada de Ricardo a ese nuevo capítulo sería la humillación que él mismo había sembrado. Isabel cerró la caja metálica con un suave clic, el sonido resonando en el silencio de la casa. Un sonido que, para ella, era la apertura de una bóveda. El documento principal era un fideicomiso testamentario que detallaba una herencia que su difunto esposo, un ingeniero autodidacta con visión para las inversiones en tierras raras al comienzo del boom tecnológico, había planeado meticulosamente. Él había insistido en una cláusula. La fortuna debía permanecer completamente secreta, gestionada por un discreto fondo de inversión en Zúrich, hasta que Ricardo cumpliera 35 años o hasta que Isabel decidiera que él estaba lo suficientemente maduro como para comprender el valor del dinero y el sacrificio que lo había criado. Ricardo cumpliría 35 años la próxima semana. La ironía era brutal. Todo su desprecio por ella se basaba en la idea de que ella era una carga, cuando en realidad ella era la puerta de entrada a la riqueza que él tanto anhelaba. El plan de su esposo era claro, pero el de Isabel se volvió más sombrío, más incisivo. Ya no podía ignorar la forma en que la ambición había corroído el carácter de Ricardo. Vivir en la sencillez era una elección, una forma de honrar la promesa hecha a su esposo de mantener los pies en la tierra y evitar que Ricardo creciera en una burbuja de privilegio. Pero ahora, la modestia de Isabel se había convertido en su crimen. La humildad de su casa era la prueba que Ricardo utilizaba para condenarla. Era hora de cambiar el guión, de darle una lección sobre lo que realmente significaba la riqueza y la decencia. Isabel tomó el teléfono y llamó al único contacto que tenía en la cartera de su difunto esposo, el doctor Emil Schuster, el abogado de inversiones del fondo suizo. Su voz, al teléfono, era firme, sin el menor rastro de la fragilidad de minutos antes. «Doctor Schuster, soy Isabel. Recuerdo la cláusula de mi esposo. Ha llegado el momento. Ricardo cumplirá 35 años. Pero antes de liberar el fondo, necesito que me ayude a ejecutar una última voluntad de mi esposo, que también es mía. Necesito una reunión familiar la noche de su cumpleaños, y necesito que todos los documentos sean traducidos y dispuestos de manera que no haya margen para dudas. Y lo más importante, necesito que su oficina reserve el salón de fiestas del Hotel Grand Lux para la celebración». La sorpresa en la voz del Dr. Schuster fue palpable, pero su discreción profesional prevaleció. Prometió que todo estaría listo. El Grand Lux. Ricardo soñaba con tener cenas de negocios con clientes en ese lugar. Solía suspirar sobre la arquitectura y la bodega de vinos. Ahora su madre,
la pobre, que él descartó, reservaría el salón principal. Al día siguiente, Isabel hizo algo que no hacía en años. Se puso su mejor vestido, un traje simple pero elegante que había guardado en el fondo del armario desde la muerte de su esposo, y salió. No a comprar un vestido para la cena, como Ricardo había sugerido, sino a visitar a una vieja amiga. Esta amiga, Elena, era una arquitecta de interiores con un gusto impecable y contactos en todo el círculo social de la élite. Isabel le contó una versión incompleta de la historia, solo la parte de la herencia inesperada y el plan de darle una lección a Ricardo. Elena, una mujer práctica y con un agudo sentido del drama, sonrió. Isabel, querida, no solo vamos a darle una lección, vamos a montar un espectáculo. Ricardo tiene que ver el peso de lo que rechazó. A partir de ese momento, todo se aceleró. Elena se encargó de la parte visual. En pocas horas, orquestó una renovación relámpago en la modesta casa. No era para cambiar la esencia, sino para refinar la pátina del tiempo. Los muebles antiguos fueron pulidos hasta brillar como espejos. Las cortinas descoloridas fueron reemplazadas por lino fino. El jardín, antes descuidado, cobró vida bajo la supervisión de un paisajista. El tugurio de Ricardo se transformó en una casa de campo chic, con una atmósfera acogedora y un valor de mercado que se triplicó de la noche a la mañana. Isabel estaba invirtiendo en su propia imagen, no por vanidad, sino como una herramienta estratégica. Mientras tanto, Ricardo estaba ocupado con sus propios preparativos, sin saber que el escenario estaba siendo montado para él. Intentó llamar a Isabel, pero ella no contestó. Envió un mensaje de texto seco, reiterando que ella no debería asistir a la cena de su socio si no estaba vestida apropiadamente. Él interpretó su silencio como una derrota, como la aceptación de su pobreza y su exclusión social. Su ego estaba inflado. Se sentía victorioso por haber resuelto el problema de la madre vergonzosa. Llegó la noche de su cumpleaños. Ricardo había organizado una pequeña y pretenciosa celebración en su oficina de abogados solo para impresionar a sus colegas. Estaba en medio de un discurso sobre la importancia del mérito y el esfuerzo personal cuando sonó el teléfono. Era el doctor Schuster. Ricardo, molesto por la interrupción, contestó con impaciencia. «Doctor, ¿puede ser rápido? Estoy en una reunión importante». La voz del abogado era fría y formal, como siempre. «Señor Ricardo, le llamo para informarle que su madre, la señora Isabel, lo espera en el Grand Lux, en el Salón de Mármol. Su fiesta de cumpleaños y el asunto de su herencia está a punto de comenzar. Le pido que venga inmediatamente, y venga solo». Ricardo se congeló. ¿El Grand Lux? ¿Herencia? ¿Su madre? La sangre huyó de su rostro. Sus colegas lo miraban con curiosidad. Despidió a todos con un gesto brusco y salió corriendo, el corazón latiéndole desbocado. Su mente oscilaba entre la incredulidad y la euforia. ¿Sería posible que ella hubiera ganado la lotería? ¿Qué herencia sería esta? Pero en el fondo, la duda era una punzada de miedo. ¿Y si su madre, a quien había humillado, tenía algo que él nunca imaginó? Necesitaba averiguarlo. Y lo necesitaba ya. La arrogancia se transformó en ansiedad, y el éxito momentáneo se disolvió en la incertidumbre de una fortuna desconocida. Tomó un taxi a toda prisa, rumbo al Grand Lux, el epicentro de la élite, donde sería confrontado por la madre a la que había llamado pobre. Ricardo irrumpió en el Grand Lux con una mezcla de sudor frío y excitación febril. El hotel era todo lo que él había anhelado. Mármoles pulidos, arañas de cristal colgando como estrellas artificiales, y un silencio reverente que solo el dinero puede comprar. Al preguntar por el salón de mármol, un maître con la compostura de un diplomático lo guió a través de pasillos alfombrados. El miedo y la codicia luchaban en su pecho. ¿Herencia? Si era algo pequeño, un seguro de vida, la humillación de su madre sería aún mayor. Pero si era grande, si era lo suficiente para catapultarlo aún más alto, tal vez podría perdonar su existencia. La puerta del salón se abrió sin hacer ruido. Ricardo se quedó paralizado en el umbral. El salón de mármol no era solo grande, era monumental, y estaba lleno, no de una fiesta ruidosa, sino de un grupo selecto de unas 50 personas,
todas ellas vestidas con una elegancia sobria y carísima. Eran las personas más influyentes de la ciudad: banqueros, jueces retirados, propietarios de las corporaciones más grandes y, para su absoluta estupefacción, estaba allí el socio principal de su propia firma, el mismo hombre a cuya cena él había querido asistir y a quien le había mentido sobre el estado de su madre. Todos estaban sentados alrededor de mesas redondas, sosteniendo copas de champán y conversando en voz baja, con un aire de expectación solemne. En el centro de la sala, bajo un gigantesco arreglo floral, no había un buffet ni una pista de baile. Había una única mesa de caoba maciza, y en ella, sentada con una dignidad que él jamás le había visto, estaba Isabel. Ya no llevaba el delantal ni el vestido gastado. Vestía un traje de seda de color azul oscuro, cortado a la perfección, que realzaba la serenidad de su rostro. Sus cabellos grises estaban recogidos en un moño impecable, y el único adorno que llevaba era un pequeño broche de platino que emitía un brillo discreto pero inequívoco. Ella no estaba sola. A su lado estaba el doctor Emil Schuster, y frente a ella, de pie junto a un atril, se encontraba un notario público, con un maletín de cuero cerrado sobre la mesa. Ricardo entró en la sala, sintiéndose de pronto como un niño con zapatos sucios. Todas las cabezas se giraron, y él sintió el peso de 50 miradas inquisitivas. Intentó componer un rostro de confianza, de hijo exitoso que ha llegado a su merecida celebración, pero la farsa se desvanecía ante la realidad. Se acercó a la mesa de Isabel con pasos inseguros. «Madre, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué no me dijiste nada?», inquirió en un susurro áspero. Isabel levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de la tristeza paciente de una mártir, ahora irradiaban una calma pétrea, casi fría. Le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «Siéntate, Ricardo. Es tu cumpleaños, y la verdad es un regalo que ya no puedo postergar. Todos los presentes son testigos de una transición, tal como lo estipuló tu padre». El notario carraspeó, y el murmullo de la sala cesó. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El doctor Schuster asintió a Isabel, y ella le devolvió la mirada con firmeza. El notario abrió el maletín. «Damas y caballeros, estamos aquí esta noche para dar fe de la ejecución de la última voluntad y fideicomiso testamentario de don Alejandro Gutiérrez, esposo de la señora Isabel Gutiérrez y padre del señor Ricardo Gutiérrez», comenzó el notario con voz resonante. Como es sabido, don Alejandro, antes de su fallecimiento, estableció un fideicomiso ciego y revocable, cuya administración ha estado a cargo de la firma Schuster & Asociados, en Zúrich. La señora Isabel ha sido la única fideicomisaria y administradora con pleno poder de decisión sobre el fondo. El rostro de Ricardo se había puesto pálido. Un fideicomiso ciego. Zúrich. Esto no era un seguro de vida. Esto era grande. Su corazón latía con la promesa de millones. Se inclinó hacia su madre. Una sonrisa nerviosa de arrepentimiento forzado se dibujó en sus labios. «Madre, lo siento tanto por lo que dije. No sabía». Isabel lo detuvo con un leve, pero firme, levantamiento de su mano. «Silencio, Ricardo. Escucha. Todo lo que tienes que escuchar está en la boca de él». El notario continuó, la voz cargada de formalidad legal que hacía que las palabras sonaran como martillos golpeando mármol. El principal activo de este fideicomiso ha sido la inversión estratégica en acciones de empresas de tecnología emergente y propiedad intelectual. A fecha de hoy, y tras la consolidación de intereses y rendimientos, el valor líquido total del fideicomiso, administrado por la señora Isabel, asciende a la suma de $7 millones exactos. Un soplido colectivo recorrió la sala. Ricardo sintió que el aire se le iba de los pulmones. 7 millones. No 1 millón, ni 2. 7. Y ese dinero había estado allí, bajo la administración de la mujer a la que él había tildado de pobre. Intentó hablar, gritar, abrazar a su madre, pero su cuerpo parecía estar atascado en un lodo espeso de incredulidad y codicia. El notario colocó la carpeta de cuero frente a Ricardo. «Aquí tiene, señor Ricardo, el acta de liberación del fideicomiso».
A partir de hoy, usted es un hombre libre de preocupaciones financieras. Ricardo extendió la mano, sintiendo ya el peso del papel, el peso del poder que siempre había deseado. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar la carpeta, Isabel hizo un movimiento. Rápida como un rayo, extendió su propia mano y la cubrió con la suya. Ella lo miró a los ojos, con una intensidad que lo hizo retroceder. Su voz, baja pero amplificada por el silencio de la sala, sonó con la autoridad de una reina. «Espera, hijo, no tan rápido. Este es el regalo de tu padre, sí, pero la administración y la última decisión siempre fueron mías. Y tu padre me dio una instrucción final, escrita de su puño y letra. Una instrucción que debo leer delante de todos estos testigos. Se trata de una condición final». El silencio en la sala era ahora absoluto, tenso, como la cuerda de un violín a punto de romperse. Isabel retiró lentamente su mano de la carpeta que contenía el destino de $7 millones y extrajo de la caja una hoja de papel amarillento doblada cuidadosamente. El papel olía a antiguo, a los recuerdos guardados de su esposo. Ricardo, con la boca seca y la garganta apretada por una mezcla de anticipación y pánico, observaba cada movimiento de su madre. La euforia de la inminente riqueza se estaba disolviendo en un miedo primario. ¿Qué clase de condición final podría haber puesto su padre, un hombre que siempre valoró la decencia por encima del estatus? Ricardo recordó, con una punzada de culpa, que su padre nunca aprobó del todo su ambición desmedida, la misma ambición que lo había llevado a despreciar a su madre. Isabel se puso de pie. La luz del candelabro brillaba sobre el broche de platino que llevaba, y su figura irradiaba una autoridad que nunca había mostrado en su modesta casa. Se aclaró la garganta y comenzó a leer, la voz firme, aunque con una ligera vibración que denotaba la importancia del momento. La letra era inconfundiblemente la de su esposo, don Alejandro. «A mi querido hijo Ricardo», comenzó Isabel, «si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y mi fideicomiso se ha cumplido. También significa que tu madre, Isabel, ha decidido que estás listo para recibir este caudal. Sé que el dinero puede cambiar a las personas. Por eso, mi mayor deseo no es que seas rico, sino que seas un hombre de bien. Isabel ha vivido con las provisiones mínimas durante años, no por necesidad, sino por su lealtad a mi deseo de probar tu temple». Ricardo se encogió en su asiento. Las palabras eran un latigazo. Su madre, a la que él había tildado de pobre, había estado viviendo en la austeridad como un acto de obediencia y una prueba, y él la había fallado estrepitosamente. Isabel continuó leyendo, la voz subiendo en intensidad. «Mi condición es simple, Ricardo. La herencia se divide en dos partes, una parte que representa el fruto de mi trabajo y otra que es el reflejo de la decencia y el amor. La primera parte, que asciende a $6 millones, será tuya sin condiciones. Es tu punto de partida. Úsala bien. Invierte, construye, sé el hombre de negocios que siempre quisiste ser. Pero la segunda parte, el remanente de $1 millón, está sujeta a la voluntad de tu madre. $1 millón. Para la mayoría de la gente en esa sala, 6 millones ya era una fortuna inmensa, pero el hecho de que 1 millón estuviera condicionado era un gancho perfecto para la atención. Ricardo se sintió aliviado por los 6 millones, pero obsesionado por el millón que se escapaba de sus manos. Isabel hizo una pausa dramática, mirando a Ricardo por encima del borde del papel. Los ojos de la audiencia se movieron entre madre e hijo, anticipando el golpe final. «La condición es esta, Ricardo. El $1 millón restante solo será tuyo si, y solo si, demuestras que eres capaz de honrar a tu madre por su valor intrínseco, y no por el dinero que ella administra. Yo le he dado a Isabel la autoridad total y absoluta sobre este $1 millón. Ella puede conservarlo, donarlo o dárselo a quien mejor le parezca. No tienes derecho legal a reclamarlo. Este $1 millón es, para todos los efectos, de tu madre. Y si ella decide que te lo mereces, deberá leer la siguiente cláusula». Isabel colocó la carta de su esposo sobre la mesa y tomó un nuevo documento que el notario le entregó. Sus ojos brillaron con la decisión tomada. La audiencia, incluyendo el socio principal de Ricardo, que ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad y desprecio,
estaba al borde de sus asientos. «Aquí está mi decisión, basada en la autoridad que me otorgó mi esposo», declaró Isabel, su voz llena de resonancia moral. «Ricardo, hace apenas 24 horas, me miraste a los ojos y me dijiste que no necesitabas a una madre pobre. Me humillaste frente a tu ambición. Despreciaste esta casa que con tanto esfuerzo mantuve y la convertiste en una excusa para avergonzarte de mí. El dinero, Ricardo, te hizo un hombre cruel antes de hacerte un hombre rico». Ricardo intentó interrumpir, su voz quebrándose en una súplica desesperada. «Madre, por favor, me equivoqué. Fui un idiota. La ambición me cegó. El arrepentimiento solo es valioso cuando no hay $1.000.000 de por medio», cortó Isabel, implacable. «Hoy yo te doy los 6 millones que tu padre te legó para que construyas tu carrera. Pero el $1.000.000 restante, el que representa la decencia y el honor, ese no es tuyo. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo en que si fallabas la prueba de humildad y respeto, este dinero tendría un mejor uso». Y entonces, Isabel se inclinó sobre la mesa, con una expresión de triunfo tranquilo. Su siguiente declaración no fue dirigida a Ricardo, sino a todos los presentes, a toda la élite de la ciudad. «Señores, tengo el honor de anunciar que, en memoria de mi esposo Alejandro, y como resultado de la absoluta falta de respeto demostrada por mi hijo, el $1.000.000 que estaba condicionado será donado en su totalidad, de forma irrevocable, a la Fundación Hogar del Anciano Desamparado. Esta fundación, que atiende a las personas mayores que han sido olvidadas por sus familias, recibirá la totalidad de la suma mañana mismo. De esta manera, mi $1.000.000, el dinero que Ricardo despreció, servirá para darle dignidad a aquellos que realmente necesitan una madre que los ampare». El efecto fue explosivo. Un murmullo de admiración y sorpresa llenó el salón. Ricardo se puso de pie, su rostro rojo de furia y humillación. Los 6 millones eclipsados por el millón que acababa de perder. Isabel acababa de usar la humillación que él le infligió como un martillo moral, y él se había convertido en el villano público de esa noche. El aire en el salón de mármol se había vuelto irrespirable para Ricardo. El eco de los aplausos discretos de los invitados, dirigidos a Isabel y a su gesto de magnanimidad, resonaba en sus oídos como una burla estridente. 6 millones, que 20 minutos antes habrían sido el pináculo de su existencia, ahora sabían a ceniza, mancillados por el millón que perdió y, peor aún, por la vergüenza pública. Se había convertido en el ejemplo vivo de la ingratitud y la avaricia para toda la élite de la ciudad. Su socio principal lo miraba con una expresión de absoluto desdén, el mismo hombre a quien Ricardo había intentado impresionar. La reputación que él valoraba más que a su propia madre se estaba desmoronando en ese preciso instante. Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo que las copas tintinearan. La furia y la impotencia lo habían superado. «Madre, esto es una crueldad, una venganza. Usted me ha humillado delante de todos. Me está castigando por un error momentáneo. Ese dinero es parte de la herencia de mi padre. Es mío». Isabel no se inmutó. La mirada de su hijo, llena de una rabia infantil y egoísta, no la conmovía. Ella ya había derramado todas las lágrimas que ese corazón ingrato merecía. «Siéntate, Ricardo», dijo ella con voz tranquila, señalando su asiento. «Aún no he terminado». La autoridad en su voz obligó a Ricardo a obedecer, aunque se sentó en el borde de la silla, temblando de frustración. «Lo que estás sintiendo ahora es el verdadero costo de tus palabras, hijo», continuó Isabel, dirigiéndose más a la audiencia que a él, asegurándose de que la lección fuera grabada a fuego. «El dinero es solo un número. Lo que tiene valor es la dignidad. Y tú, Ricardo, cambiaste tu dignidad, y la mía, por un traje elegante y una mesa en un evento social. Mi esposo y yo sabíamos que tu ambición era grande, pero confiábamos en que tu corazón también lo fuera. Hoy me demuestras que la ambición te ha vaciado el alma». El doctor Schuster se acercó a Isabel y le entregó un último documento. «Y en cuanto a la casa, Ricardo», Isabel tomó el papel. «Recuerdas, ¿verdad? La casa pobre, el tugurio del que te avergonzabas. Esa propiedad, la misma que criticaste ayer, ha sido revaluada tras las recientes mejoras que le hice.
Y como está legalmente a mi nombre desde hace más de 20 años, antes de que tu padre estableciera el fideicomiso, yo decido su destino. Ricardo levantó la cabeza. ¿La casa? ¿Iba ella a venderla para darle otra bofetada moral? No te preocupes. No voy a venderla, dijo Isabel, leyendo sus pensamientos, porque la casa no es solo un activo, es el único lugar donde tu padre y yo fuimos verdaderamente felices, y la única parte del patrimonio que no está manchada por la ambición de esta noche. Por eso, también he decidido su futuro. Este documento es un acta notarial. Isabel miró a su hijo con una tristeza profunda, una tristeza que trascendía la rabia. Ricardo, has heredado $6 millones. Ya no tienes excusa para vivir en la mediocridad que tanto desprecias, pero necesitas un recordatorio constante de dónde vienes y lo que importa. El hogar familiar, el lugar que llamaste tugurio y que no quisiste honrar, no será tu recuerdo, será el recuerdo de otros. En este acto, acabo de donar la casa, nuestra modesta pero digna propiedad, a la Fundación Hogar del Anciano Desamparado. Será convertida en una residencia cómoda y segura para los ancianos que no tienen a nadie. Será el primer centro financiado con el $1 millón que perdiste. Así, mi casa, la que te avergonzó, se convertirá en un lugar de honor y amparo para la gente que tu padre hubiera respetado. La sala estalló en una ovación, más fuerte esta vez. Era el triunfo de la moralidad sobre el materialismo. Ricardo se desplomó en su silla. Había perdido el dinero y ahora había perdido el único lugar que lo conectaba con su pasado y con la memoria de su padre. Había sido despojado de todo, no por un ladrón, sino por su propia boca. Los 6 millones le parecían insignificantes frente a la pérdida total de su dignidad y su herencia emocional. El notario, aprovechando la pausa, se acercó a Ricardo y con total formalidad le entregó la carpeta que contenía los documentos de los 6 millones. Felicidades, señor Gutiérrez. Es usted un hombre rico. Ricardo sintió el peso del papel. Era el peso de una riqueza manchada. 6 millones, sí, pero sabía que a partir de esa noche, en los círculos donde se movía, él no sería conocido como el abogado con 6 millones, sino como el hijo que llamó pobre a su madre y perdió $1 millón, y la casa familiar por su falta de respeto. Isabel hizo un último gesto, llamando la atención de la sala. Ahora, si me disculpan, la fiesta no es por el dinero, sino por el inicio de un nuevo proyecto. Ella se dirigió al piano de cola que estaba en una esquina. Quisiera dedicar la primera pieza a los ancianos que encontrarán refugio en el hogar que mi esposo y yo construimos. Se sentó y con sus manos rugosas de trabajo, que Ricardo había despreciado, comenzó a tocar una melodía antigua y bellísima, una pieza que su padre había amado. La música llenó el salón, silenciando por completo la rabia de Ricardo y envolviendo la sala en una atmósfera de melancolía y esperanza. Ricardo se quedó solo en la mesa, contemplando los 6 millones y la absoluta bancarrota de su alma. La melodía de piano, simple pero conmovedora, llenó el salón de mármol, creando una barrera invisible entre Isabel y el caos interior de su hijo. Ricardo se sentía totalmente expuesto, como un insecto bajo un microscopio. La música, una pieza de Chopin que su padre solía tocar en las noches tranquilas, le trajo una oleada de recuerdos que no podía reprimir. La risa de su madre mientras le enseñaba a atarse los cordones, el aroma de las galletas que horneaba cuando volvía del colegio, las noches que ella pasaba junto a su cama cuando estaba enfermo. Todos esos recuerdos, que él había enterrado bajo una capa de ambición y desprecio, emergieron con la fuerza de un tsunami emocional. El notario, el Dr. Schuster y los invitados comenzaron a retirarse discretamente, algunos inclinándose ante Isabel con una admiración genuina, otros dándole a Ricardo una mirada de lástima y juicio. Él ya no era el joven abogado prometedor, era el hombre que había traicionado a su madre por la avaricia. Su socio principal se acercó a él con un rostro serio. Ricardo, hablamos el lunes, pero te diré esto, la integridad de tu madre vale más que cualquier cuenta bancaria. Piénsalo bien, esto afectará tu imagen profesional de ahora en adelante. Con esa última puñalada a su vanidad, el socio se retiró, dejando a Ricardo totalmente solo.
Ricardo deslizó los documentos de los 6 millones a un lado. No podía tocarlos. Sentía un vacío inmenso. El dinero, que debía traerle poder y felicidad, solo le había traído la pérdida de su familia, de su hogar y de su reputación. Era una riqueza que venía con un sabor amargo a soledad. Isabel terminó la pieza musical. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era tenso, sino reflexivo. Se levantó del piano y caminó lentamente hacia su hijo. Se detuvo frente a él y por primera vez en toda la noche, su expresión se suavizó, pero la firmeza permanecía. «Ricardo, esta noche has recibido 2 herencias», comenzó Isabel, su voz suave, pero portadora del peso de la verdad. «Una es la material, esos 6 millones que tu padre te dejó para que tuvieras una vida cómoda. Úsala con sabiduría. No te condeno a la pobreza, te condeno a la conciencia, pero la segunda herencia, hijo, es la moral, y esa es la más valiosa, la que has rechazado». Ricardo, con los ojos vidriosos, finalmente encontró su voz, y ésta no estaba cargada de ira, sino de dolor real. «Madre, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Todo este tiempo, ¿y si te lo hubiera dicho, Ricardo?». Isabel interrumpió, alzando una ceja. «Si hubieras sabido que yo era una mujer rica, ¿habrías apreciado los valores que intenté inculcarte? Habrías sido un heredero arrogante, esperando el día de mi muerte. El plan de tu padre, y el mío, era que encontraras tu propio camino, que aprendieras el valor del esfuerzo y del respeto antes de que la riqueza nublara tu juicio. Fallaste, y fallaste justo en la línea de meta». Ella tomó asiento a su lado. «El millón y la casa no se han perdido, Ricardo. Simplemente han ido a donde la necesidad es más grande que la avaricia. Ese dinero y ese hogar están ayudando a personas mayores que no tuvieron la suerte de tener un hijo, o que sí lo tuvieron y fueron abandonadas. Ese dinero ha ganado un propósito superior, gracias a tu crueldad. Lo que perdiste no fue el dinero, hijo. Fue la oportunidad de demostrar que eras digno de él. La oportunidad de demostrar que no necesitabas a una madre pobre, porque la valorabas por ser tu madre, no por su patrimonio». Isabel extendió la mano y tocó la mejilla de su hijo, un gesto que hacía mucho tiempo no se permitía. «Ahora tienes tu fortuna, pero recuerda esto: la verdadera riqueza no está en los 6 ceros de tu cuenta, sino en el respeto que te ganas. La vida te ha dado una lección costosa. Tienes tiempo para rectificar, no por el dinero que perdiste, sino por el corazón que olvidaste». Ricardo asintió, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de pena por el millón perdido, sino de arrepentimiento por el dolor que había causado. Entendió que su madre, la mujer que siempre vistió de forma sencilla y humilde, había sido en realidad la persona más poderosa y más rica de la sala, no por sus millones, sino por su integridad inquebrantable. «¿Me perdonas, madre?», susurró, agarrando su mano. Isabel se puso de pie, su tarea cumplida. «El perdón se gana con acciones, Ricardo, no con palabras. Tienes tu dinero. Ahora ve y demuestra que has aprendido algo de esta noche. Mi puerta, la puerta de mi nueva casa, siempre estará abierta para ti si vienes a visitarme como mi hijo y no como mi acreedor. El hogar del anciano desamparado siempre necesita voluntarios. Tal vez, sirviendo a los ancianos que se beneficiaron de tu error, recuperes la humildad que perdiste». Con esa última frase, la madre se despidió. Dejó a Ricardo en el gran salón de mármol, solo con su nueva fortuna y la aplastante verdad. El joven abogado había ganado millones, pero había perdido su alma, y por un tiempo, el amor y el respeto de la única persona que lo amó incondicionalmente. El camino hacia la redención sería largo y duro, un camino que ni siquiera 7 millones de dólares podrían allanar, porque la verdadera deuda no era monetaria.